Ya están todos, chicos. Bueno, probando, unos tres. Sonido, Poliestar. No, ¿verdad? Escuchamos que es la última clase. ¿Sale? Puesto que ustedes acaban el viernes 16 de abril. ¿Sí? En virtud de eso, chicos, les quiero recordar que el día miércoles es su examen final de Derecho Constitucional. Sales en la hora de clase. Recordemos que ese examen va a venir un poquito más complicado, ¿sí? Un poquito más pesadito. No van a ser las tradicionales preguntas, ¿sí? Entonces, lo que les pido, por favor, como siempre, es que se pongan a estudiar antes de contestar el examen. Ya les dije la semana pasada qué temas venían, ¿sí? Precisamente para evitar los conflictos o problemas de que de repente se me olvidó decirles, ya saben, ¿no? Alguna circunstancia que de repente se me va. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen precisamente sus exámenes, digo, su temario. Se los recuerdo, cualquier cosa tomo los recuerdos, lo recordamos, ¿sí? Dijimos que para su examen final viene del tema 1, ¿sí? Y al tema 7. Es decir, teoría de la Constitución, poder constituyente, formas de gobierno, validez de la Constitución, división de poderes, poder legislativo hasta donde lleguemos y poder ejecutivo. ¿Sale? Entonces, todos ustedes ya tienen precisamente, dado que les acabo de repetir ahorita, el temario para su examen. ¿Sí? Les recuerdo, chicos, por favor, estudiar. ¿Sale? Digo, ya sé que todos tienen muy buenas calificaciones, tienen muy buenos promedios. ¿Sí? Y que ustedes no van a darme ningún problemita. Digo, ya sé que no lo hacen, pero ¿vale? Por ejemplo, su compañera Jessica, ¿sí? Que tiene la obligación firme, lisa y llana, mandada por mí de sacar 10, ¿sí? Si no saca 10, le voy a poner 0. Y tiene que repetir la materia. Otra persona que está en la misma situación, el señor Brian, si no saca 10 en el parcial, le voy a poner 0. ¿Sale? ¿Quiénes deben de mejorar? Aranza, por favor, ponte a estudiar, ¿sí? Ponte a estudiar, hija. Necesitas mucha ayuda. Es lo que yo le iba a decir, profe. ¿Qué pasa, hija? Dime. Que si habrá, bueno, es que bueno, veo que le gusta mandar los guiones, pero para que yo pueda estudiar, profesor. Pues a ver, ¿cuál es el problema, hija, entonces? Si quisiera, no sé si usted me podría apoyar con unos guiones, todo de lo que hemos visto en clases para que Ah, pueda apoyar. Lo escribo, sí, pero es que no es lo mismo porque a veces recuerdo y a veces no me acuerdo de lo que, pues. todas las diapositivas, hijas, ya están aquí en tu carpeta de diapositivas, que está en la sección general, ¿sale? Ahí están ya Ok, todas las profe. diapositivas, excepto lo de los poderes, porque pues eso obviamente ustedes lo encuentran en su constitución. Ok, profesor, muchísimas gracias. No hay de qué, hija, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, todo absolutamente. Reitero, luego los de los poderes no, por, por ustedes, digo, por eso es derecho constitucional, deben de tener su constitución a la mano. Lo único es, por cierto, las capturas de pantalla de ustedes, ¿verdad? No las he subido. Qué bueno que me acordó su compañera Aranza. A ver, es que no sé cómo se guardan, o más bien dónde las guardamos. ¿Sí? Voy a abrir un
una pizarra. Ay, Diosito. Contenido de segunda cámara. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Voy a tomar una captura de pantalla. Me voy a ir al folder. ¿Sí? El whiteboard. ¿Por qué las cuestiones estas de las capturas de pantalla? Porque es súper importantísimo, ¿sí? Entonces, en lo que voy a parar de compartir. Ya encontré las capturas de pantalla de la materia. Las voy a subir así, ¿vale? Para que ustedes ya las tengan también, que eso es otra cosa que se me estaba olvidando, ¿sí? Entonces ahorita las subo. También quienes están obligados a estudiar, Jacquelina, por favor, hija. ¿Sí? También. Clara, Clarita, también, por favor. Échale un mayor peso. ¿Sí? No están, o sea, sí llegan a pasar la materia, pero si se me duermen, arañando, ¿eh? Carla, también. Échale un poquillo de ganas, hija. Yo sé que sí puedes, ¿sí? Y Michelle, pues no, nada más estudia un poquillo más, ¿sale? Entonces, los que ya están condenados a muerte, como son Brian y Jessica, que cualquier calificación menor a 10 es reprobada. Entonces, pues ya, ellos no se preocupen. Ya nada más concéntrense en sacar su 10, ¿sale? Recuerden que ahora es el momento de manifestarse, quejarse, señalar. No, profe, pues sí, yo me comprometo a sacar su 10, que dice, no hay problema. Eso es todo, esa es la actitud, Brian. Por eso digo, por eso el mundo está como está, porque sabemos que hay gente que sí puede, ¿sí o no, Brian? Sí, profe, al final de cuentas, pues si sacamos ese 10, Jessica y yo, híjole, pues la verdad es que, digo, la materia no es fácil, pero como muchos me lo han dicho, es difícil, no, no es difícil. Cuando algo te gusta, no se te hace difícil. Pues no, exactamente, no se te hace difícil, pero bueno, al final del día es importante que también le echen ganas, niños, ¿vale? Déjenme, les voy a subir la... ¿Por qué dice que error conectas el servidor? Ay, no sé qué pasa, no sé qué está pasando. A ver, denme un segundo, chicos. ¿Por qué? Ah, ya. Perdón, es que les quiero subir de una vez las capturas de pantalla. Me voy a ir a su carpeta de contenidos. No, ¿saben qué? Les voy a crear otra carpeta, mejor. Voy a añadir una carpeta adicional. ¿Sí? En esa carpeta adicional que les voy a crear, que carguen, les voy a subir todas las pizarras que guardamos. ¿Vale? No me deja conectar el servidor, no se preocupen, ahorita lo resuelvo, ¿sí? Entonces, muy probablemente es porque hay que estarla subiendo de manera individual. Sí, exactamente, ¿ven? De manera individual si quiere. O sea que tengo que subir una por una. ¿Listo? Ah, ya vi por qué. Ok. Voy a cancelar. Sale, bueno, ya después ahorita la hago, no se preocupen, sí la hago. Ahorita en el Inter la hago. Porque tengo que cambiarles nombres. ¿Sale? Entonces, para no tardarme mucho, la voy a hacer. Muy bien, chicos, pasamos entonces a lo que viene siendo, ahora sí vamos ya a trabajar a la última parte de nuestro temario. ¿Sí? Vamos a entrar concretamente ya a lo que es
lo último del Poder Legislativo. Ya vimos, o ya les encargué la vez pasada, precisamente las lecturas de los artículos, precisamente, en los que nosotros vamos a encontrar, concretamente, las las facultades, ¿sí? O todo lo que pueden hacer los senadores y los diputados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué artículo estábamos leyendo la vez pasada? Ajá, les dejé el 71, ¿verdad? La facultad de iniciativa de leyes, esa fue la última que estuvimos viendo. Y vamos a empezar a platicar sobre el 72, que es precisamente el proyecto de una iniciativa de ley, es decir, concatenamos el 71 y 72. Y ya me acordé, yo les estaba comentando, precisamente, ya nada más para acabar y al final de este punto voy a ir rapidísimo. Ya nada más les comento rápido, ¿no? O sea, las características de las cuestiones que pueden ser legisladas tienen que ser hechos o circunstancias, ¿sí? Que tengan un impacto social de trascendencia, ¿sí? Tiene que ser grande y trascendente. Si no tiene ninguna de las dos características, nunca va a ser una legislación. ¿Sale? Bueno. Toda iniciativa de ley, además de que tiene que regular hechos que tengan un impacto social traumático y trascendente, ¿sí? Aparte de eso, entre las iniciativas de ley, vamos a encontrar lo que se conoce como el apartado de exposición de motivos. Este pequeño apartado lo que hace es explicarnos el por qué están considerando o cuáles son las consideraciones que se toman para que dicho fenómeno social se considere o crean con pertinente que se lleve a cabo en una ley o en una reforma. ¿Sale? Entonces, eso es importante, por ejemplo, una iniciativa de ley. No se los dice evidentemente en la Constitución, porque no es en sí una parte como tal de la propia normativa. Sin embargo, en la ley orgánica del Poder Legislativo de la Federación, o concretamente en la ley orgánica del Congreso de la Unión, establece que debe de llevar una exposición de motivos, ¿sí? Y obviamente tienen que decirse las razones del por qué ustedes consideran que esa norma debe ser regulada, ¿sí? O por qué hecho social debe ser regulado o añadido a una legislación, ¿sale? Una vez hecho eso, la Cámara correspondiente o el órgano que presente la solicitud tendrá que someterlo a la aprobación de alguna de las dos cámaras, ya sea la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. Hecho lo anterior, entonces la Cámara que recibe el proyecto tendrá que sesionarlo y ver si lo aprueba en todo o en parte, que son las famosas discusiones que se llevan a cabo, ¿sí? Nosotros lo escuchamos a veces en la radio o en la televisión, que dicen, no, es que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley, por ejemplo, esta de uso recreativo del cannabis, ¿no? Que es la última noticia que vi sobre el legislativo. ¿Pero a qué se refiere precisamente con lo general? Significa que aceptan la ley, ¿sí? Aceptan la ley, consideran que sí es pertinente la regulación de la ley. Sin embargo, hay partes o secciones en las cuales se debe deliberar con mayor conciencia. Por eso es que les dicen a ustedes, se aprueba en lo general, ¿sí? ¿Sale? Pero no en lo particular. Entonces, cuando ustedes escuchen eso, significa que sí, el fenómeno debe ser trascendente, es importante y hoy tiene un efecto traumático en la sociedad. Lo cual es, para este efecto, pues no es adecuado, ¿no? Pero bueno, eso no lo discutimos ahorita. Entonces, una vez hecho eso, esa primera parte, tiene que pasar la ley de manera aprobada, o sea, aprobarse por la mayoría de diputados, ¿sí? Es decir, por los 251 diputados,
por esa cantidad tiene que ser aprobada. ¿Sale? Una vez hecho eso, pasa inmediatamente el proyecto de ley a la otra cámara, a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, dependiendo de quién haya sido la primera. Hecho lo anterior, precisamente, igual lo mismo, se somete y se determina. Si la segunda cámara dice que no se aprueba el proyecto de ley, entonces se regresa de forma original a quien lo haya solicitado. ¿Sale? Hecho lo anterior, precisamente, ya lo único que quedaría sería prácticamente lo que es la sanción, donde se le cambia precisamente el poder de ser un proyecto de ley a ya ser una ley. ¿Sale? Una vez sancionada la norma, pasa a la publicación a través del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo único que hace es recibirla, imprimirla en el periódico oficial de la Federación y listo, ya está publicada. ¿Sí? Y por último ya nos esperaríamos el inicio de la vigencia, si es que así lo estatuyó el propio legislativo o el proceso legislativo que le dio origen a la ley. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no todas las leyes inician o entran en vigor al siguiente día, sino hay unas que tienen una vigencia de inicio específica a partir de cierto momento para alcanzar otro cierto momento. ¿Sale? O a partir de ese momento se considera ya que el fenómeno está cubierto de manera total. ¿Sale? Entonces, eso es básicamente lo que, a resumidas cuentas, algunas cuestiones que vienen en el artículo 72. Hecho esto, sí. Creo que les resumí el artículo. Hecho lo anterior, ya la ley entonces tendrá que tener su vigencia y su aplicación. ¿Sí? Algo muy importante que viene acá que es la fracción G del propio artículo 72, dice que si en algún momento se desecha una ley, no se puede no puede volverse a presentar, ¿no? Esa es la razón del por qué nunca rechazan leyes, simplemente las dejan ahí volando, porque la ley ni la Constitución establece un lapso de tiempo para los diputados o los senadores de sacar una norma. ¿Sí? Como no les estatuye tiempo, no les señala un tiempo, no les dice hay una base de 15 días, 30 días, no, o sea, como no les dicen. Por eso las reciben y las dejan ahí en la congeladora. Y es ahí donde ya se pierden y se mueren. ¿Vale? Pero bueno, es una cuestión. Ahora, hay una cuestión muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. El Poder Legislativo, como al ser ambas cámaras, tiene funciones dobles. ¿A qué me refiero? Tiene funciones como cuerpo legislativo, como cuerpo completo, es decir, ambas cámaras funcionando, perdón. Esto no significa que los senadores se desplacen físicamente al lugar de los diputados o viceversa. No. Simple y sencillamente se refiere a que es una facultad en la cual, para que estén de acuerdo los dos, tiene que aprobarse por ambas cámaras. ¿Sí? Esa es una de las funciones que tiene este artículo 73. ¿Sí? Solo voy a hacer referencia a tres fracciones, ¿sí?, que son muy importantes. La primera, la admisión de nuevos estados en la Unión Federal. ¿Esto por qué? Porque el Congreso de la Unión, recuerden que es el órgano máximo dentro de la estructura o el organigrama del Supremo Poder Mexicano. Al ser el órgano máximo, ¿sí?, de ahí viene precisamente por qué les comento yo que en realidad somos un estado parlamentarista y no presidencialista. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, es el Poder Legislativo funcionando en ambos aspectos quien puede admitir un nuevo estado. Es decir, podemos incorporar, por ejemplo, a Belice, o a Guatemala, o a El Salvador, son los que se me ocurren los más cercanos. ¿Sí? Los incorporamos y sin ningún problema ya todo lo que nazca ahí, o sea, de ahí es mexicano. ¿Vale? Bueno.
La fracción segunda está derogada. La fracción tercera, por ejemplo, para resolver problemas de cuestiones territoriales, ¿sí? O de límites de los poderes y de los estados. Esto más que nada es por un paso previo antes de poder promover una controversia constitucional, ¿sale? De hecho, es un impedimento agotar precisamente la fracción tercera del artículo 73 de la Constitución. Si no se aplica o no se resuelve la cuestión con el 73, entonces ya le puede dar cabida al artículo 105 constitucional. Y no me meto porque ya no es es una cuestión un poco más complicada. ¿A qué me refiero con una cuestión más complicada? Es un proceso por el cual el Congreso de la Unión se convierte en un mero mediador entre los conflictos territoriales que pueden darse, por ejemplo, entre los municipios, dos municipios, un estado y un municipio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El ejemplo más claro que podemos encontrar de esto pues es el tradicional ejemplo de San Andrés y Puebla. ¿Sí? Puebla dice que no son de ellos y San Andrés dice que sí es de ellos. Y entonces ya ya ellos dijeron, pues lo resolvemos de la siguiente manera. ¿Sale? Entonces, de ahí viene precisamente esa fracción tercera y el origen del mismo contenido de la fracción. ¿Sí? Okay. ¿Dudas con eso, chicos? No, profe, todo bien. Ok, gracias. ¿Sí? Seguimos entonces, luego pasamos con la fracción quinta, porque la cuatro también está derogada. Dice que es el cambio de la residencia de los poderes. Aquí hubo una pequeña reforma porque en este caso el cambio de los poderes, o sea, de las sedes, implicaba cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Si podemos imaginar que el Congreso de la Unión quiere dejar San Lázaro y pasarse a algún otro lugar o algún otro estado, ¿no? Bueno, la Constitución prevé precisamente esa circunstancia y no pone ninguna objeción. Anteriormente, la Constitución señalaba que el asiento de los poderes de la Unión, ¿sí? Porque todos se tienen que pasar, o sea, no nada más es que se quiere pasar, por ejemplo, la Cámara de Diputados y los demás se quedan, ¿no? O sea, no. Si se cambian todos. Y señalaba, retomando, señalaba la Constitución que cualquier cambio y al Estado o Estado en el que decidieran colocar los poderes de la Unión, recibiría el nombre de México Distrito Federal. ¿Sale? Esa es la razón del por qué. Del por qué. Antes decíamos que el DF, ¿sí? O México DF, o México Distrito Federal. Por eso se le llamaba así. ¿Sale? Y decía, sostenía el mismo artículo constitucional, evidentemente, que una vez que desaparecieran los poderes o que dejaran en los poderes ese territorio, se le conocería como el Estado de la Ciudad de México. ¿Sí? Denominación que es la que actualmente tiene la Ciudad de México. ¿Sí? Estado de la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, eso también es muy importante porque los poderes pueden decidir cambiarse y ir a donde ellos quieran. Pero pues evidentemente no les gusta otro lugar que no sea el lago de Texcoco. ¿Sí? Entonces, pues ya ustedes échenle una leída. No voy a preguntar este artículo, solo échenle una leída porque son bastantes fracciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con cada una de estas? Acá está. Pasamos entonces rapidísimo al artículo 74 de la Constitución, en la que nos señala concretamente cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Es decir, en el 72 encontramos las que son propias de ambas cámaras. En este caso ya vamos a ver lo que es el 74 y el 75, las que le corresponde a cada una de las cámaras. Es decir,
aparte de las unidas, ¿qué más puede hacer la Cámara de Diputados? ¿Sí? ¿O qué más puede hacer la Cámara de Senadores? Pero ya es una facultad unida. ¿Sí? Entonces, para eso nada más leeré las 3 primeras y ya las demás igual las dejamos para su lectura. En cuanto a las 3 primeras, encontramos decir que expedir el bando solemne para dar a conocer ante la República la declaración del presidente electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Recordemos que el presidente de la República, como líder o jefe del Poder Ejecutivo, tiene que dar el bando solemne, que es precisamente el juramento que hace. Es decir, el juramento y la entrega precisamente de la banda presidencial. Eso es parte, no es una cuestión protocolaria, sino es una cuestión que manda precisamente la Constitución. ¿Vale? Después de ahí, tenemos el coordinar, evaluar, sin prejuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en términos que disponga la ley. Claro, el órgano, la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? O el organismo de Auditoría Superior de la Federación, el OASF, es un órgano que corresponde totalmente a los diputados, que tiene como facultad corroborar precisamente las cuentas de cada uno de los poderes de la Unión y de los propios estados. Como ustedes saben, precisamente los estados entregan su informe de gestión cada cierto tiempo. Y ellos son los que dicen si aprueban o no aprueban las cuentas. Si ellos por alguna razón no las llegan a aprobar, ¿sí? Por alguna razón no lo llegan a tocar, ¿sí? Perdón, si en algún momento la auditoría dice no, o sea, está bien la cuenta, automáticamente la cuenta se da por totalmente concluida y se cierra, porque ya no hay teóricamente facultad para poder solicitar la ejecución de esa cuenta, a menos que sea vuelta a revisar por el órgano o en su defecto, por algún secretario de Estado. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, gracias, mi Brian. Entonces, eso es lo que puede hacer, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede una vez que entregan las cuentas los presidentes municipales y los senadores y los gobernadores? Hecho esa precisamente la entrega, perdón, hecho eso precisamente lo que es la entrega del informe del encargado de Poder Ejecutivo, ya sea local, federal o estatal, lo entrega precisamente a su Cámara de Origen y el órgano fiscalizador de la superior de la Federación no realiza alguna manifestación de conclusión, entonces el caso sigue abierto. Y ocupan precisamente el tiempo que estuvieron acá. ¿Qué le estoy diciendo? Sí, perdonando se me anda moviendo todo. Entonces, ya me acordé. Decíamos precisamente que si el órgano fiscalizador de la Federación no hace una manifestación de aprobar los estados de cuenta, entonces lo que sucede es que los guardan y los revisan en otro momento oportuno. Por eso de repente ustedes se han dado cuenta que 5 años después de que ya no es presidente, o ya no es senador, o diputado, lo que ustedes quieran, ¿sí? Una vez que ya no es, ¿sí? Ya no es el presidente, y el órgano no rechaza la revisión, entonces en cualquier momento pueden mandar a citar a cualquiera de los comparecientes. ¿Sale? Por último, la ratificación del nombramiento del presidente que la República
haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso contendrá la realidad social. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, vamos bien. Muy bien, seguimos. Los demás, recuerden, ya saben que se los dejo su lectura, solamente que los lean. Nos pasamos inmediatamente al siguiente artículo. Digo, ya sé que me estoy yendo muy rápido, pero si no, no me va a dar tiempo. ¿Vale? El artículo 76, que son las facultades exclusivas del Senado, ya algunas de ustedes la habíamos trabajado anteriormente al inicio de esta, entonces ya no voy a retomarlas, más que nada más dar un comentario adicional, como siempre, ¿no? Tengan en cuenta que en algunas ocasiones ¿qué será? Se me acaba de ir. Ah, sí. Tengan en cuenta que alguna de las funciones del Senado, como ustedes vieron cuando le hicieron la lectura de este artículo en sesiones pasadas, se habrán dado cuenta que esas funciones pertenecen a facultades muy, muy específicas, pero que en realidad no pueden hacer ningún problema, ¿no? O no puede haber ningún problema. ¿Por qué? Porque estas funciones no se compaginan para nada en contra de las funciones del otro organismos de la Cámara de Diputados. ¿Vale? Ahora. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer una de las cámaras? Para ello nos debemos colocar en el artículo 77 constitucional, en el que señala que tantito me abre y es ¿sale? Entonces, aquí precisamente en el artículo 77 lo que nosotros podemos corroborar es algo muy simple, es decir, qué facultades tienen ya, independientemente de las exclusivas o de las que se encuentran conjuntas, cuáles son aquellas que pueden llevar a cabo sin precisamente que sea una facultad propia o una facultad exclusiva. El 77 nos da nada más 4 fracciones que dice el de las resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Es decir, los diputados y los senadores señalan cuánto del presupuesto se va a asignar para ellos. ¿Sí? Esa es la razón del por qué todas las sillas son tan padrísimas, todas tienen pantalla, los micrófonos, los acrílicos, los desayunos de primer nivel, etcétera, 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 ¿no? Entonces de ahí viene esta parte. La segunda parte, que es comunicarse en cualquier diputado y X ponencia o X reunión, por ejemplo, ¿sí? Deberá ser siempre grabada. Y fracción tercera, el nombramiento de los empleados nuevos. ¿Sí? ¿Por qué el nombramiento de los empleados nuevos? Recordemos que en este caso, o solamente en este caso, bueno, voy a decirlo tal cual, ¿no? ¿Qué quiere decir básicamente que ellos pueden contratar a cualquier persona que se les dé la gana contratar, porque como tienen una capacidad económica libre, es decir, de poder gastar y hacer y deshacer lo que ellos quieran con base en ese ingreso que ellos tienen, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, ¿sí? Ellos pueden, por ejemplo, contratar personal de seguridad, pueden contratar más escribientes, etcétera. ¿Sí? Lo que ellos crean necesario y prudente para el debido desempeño de su función.
Y por último, la fracción 4 dice que la expedición de convocatorias desde el mínimo 30 días a partir de que ocurra la vacante. ¿Esto qué significa? Cuando uno de los diputados o senadores se ausenta por más de 90 días, es decir, 3 meses, se le puede considerar que pierde todos sus derechos y se llama su suplente. ¿Sale? Entonces, ya una vez que checamos esta parte, ya podemos hablar de lo que son las comisiones permanentes. La comisión permanente son pequeños grupos que tienen las cámaras, o sea, no nada más la de diputados, sino también lo tienen los de senadores. Son pequeñas cámaras en las cuales lo que se reúnen un X número de diputados, de senadores, dependiendo de muchas circunstancias, para deliberar o enfocarse en resolver ciertos temas que a usted, sí, como abogado, le tocan o le corresponden. ¿Vale? Entonces, para eso viene la comisión permanente. Entonces, aquí, por ejemplo, en el artículo 78 dice que, perdón, dice, artículo 78, durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una comisión permanente de 37 miembros, de las que 19 serán diputados de mayoría directa y 18 de diputados de primera representación o minoría. ¿Vale? Cualquiera de los dos supuestos es correcto. ¿Sí? Bueno, dice que después de esos recesos, es decir, por ejemplo, ahorita viene el receso más largo, porque más o menos salen finales de julio, principios de agosto, para poder regresar en la primera quincena se me acaba de olvidar. La comisión permanente. Precisamente con el receso que viene ahorita, que es el de más o menos como por julio, y termina más o menos en septiembre, ¿sí? Para poder recibir el informe del presidente de la República. Técnicamente en 1 de septiembre no nada más celebramos al presidente, sino también debemos celebrar a los diputados y senadores, porque ellos son los que reciben precisamente el ladrillo. Ay, mi nariz. ¿Sale? Entonces, seguimos entonces. Ay, no sirve. Una vez que dejan la Cámara de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, esta comisión permanente conformada tal como lo señala el propio artículo constitucional, lo que hacen ellos es única y exclusivamente recibir todas las solicitudes y de momento archivarlas. ¿Por qué? Porque la comisión permanente no tiene facultades de decisión. Como carece de eso concretamente, o al no tener facultades de decisión, ellos no pueden redactar ni hacer un proyecto de respuesta. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Pues esa precisamente. ¿Sí? Que los cargos de respuesta o los cargos estoy yo distraído, chicos. Ya. Entonces, les decía yo de la comisión precisamente, la comisión permanente. ¿Sí? Una vez que ellos que están en receso, lo que pueden hacer es recibir las promociones de urgencia, es decir, las que tengan una trascendencia, vayan a tener un impacto muy fuerte en la sociedad, o las segundas, que son las solicitudes de alguno de los otros órganos para poder tomar como base ¿sí? Entonces, las comisiones también tienen la facultad de convocar precisamente a sesiones extraordinarias a los diputados y los senadores. O sea, no nada más es, por ejemplo, vigilar, ¿no? Sino también inclusive
el, el llamamiento por cuestiones de emergencia. ¿Sí? Bueno. Después ya viene el órgano fiscalizador de la federación. ¿Sale? Entonces les dejaré precisamente para que ustedes lean en casita el artículo 78. ¿Sí? Con eso entonces acabaríamos precisamente lo que es el poder legislativo. ¿Sí? Ya. Esto que último que... otra vez. Esto último que vimos... esto último que vimos, perdón, ya no entra en el examen, ya nada más es única y exclusivamente como referencia temática. ¿Sí? Nada más es únicamente para poder comprender lo que nos faltaba precisamente del poder legislativo, que era las facultades como órgano colegiado, las facultades como órganos independientes, ¿sí? La cuestión relativa a la iniciativa de ley, ¿sí? Y el problema derivado de la pillada criatura de ley, ¿sí? Era para acabar, era para aclarar este punto, ¿sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. Muy bien, chicos. Entonces ya con esto yo acabaría ya el día de hoy, precisamente. ¿Sí? Acabaría. Ya nos veríamos el miércoles para su examen. ¿Sí? Reitero, esto último que vimos, comisión permanente, suspensión de los poderes, del poder legislativo, ¿sí? ¿Dudas entonces con algo que hayamos visto de la materia? Perdón por los minutos de silencio. Ustedes se dieron cuenta que tengo problemas de la garganta. ¿Sí? Entonces, una disculpa porque de repente me parecía que no me escuchaban, pero es que no, no puedo hablar un poquito, ¿sale? Pero bueno, dudas con base en lo que se vio de la materia, ya en general. No, profe, todo bien, todo claro. Sea lo que Dios quiera. ¿Cómo se Profe, yo refiere? sí, sobre los derechos humanos, me hizo una confusión porque primero había dicho que eran 3 los más importantes y Sí. cuando busqué lo de la tarea me aparecieron otros 3 más, que son 6. ¿Es correcto o no? Mira, la tarea te arroja que son 6 derechos humanos, ¿sí? Que son, digamos, la base para todos los demás, ¿sí? Haz de cuenta que tienes 6 objetos diferentes y perdón, 6 masas diferentes, y con esas 6 masas vas a hacer diferentes cosas. Sin embargo, los 3 más importantes o los que realmente le dan vida literalmente a los derechos humanos solo son 3, que es la vida, la libertad, ¿sí? Y en algunos casos lo llaman la búsqueda de la felicidad, ¿sí? O el estar bien, así también lo llaman. Son los 3 básicos, o llámenlos de esta manera, son los 3 derechos primigenios, los que le dan vida a todos los demás. ¿Sí? Después te vas a encontrar que vas a tener con los de seguridad jurídica, con los de patrimonio, que también son importantes, ¿sí? Pero todos esa clasificación que tú me comentas, nace de estos 3. Sí, está bien, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Ok, Brian. Jessica.
Clara. No, profe, no tengo una duda. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, de mi parte es todo. Entonces los veo el día miércoles para acribillarlo, digo, para su examen. Una pregunta más, porque se me fue el internet y me salí de la clase y ya no escuché si dijo que iba a poner las diapositivas o algo así en la plataforma. Fija, no, lo que voy a poner son las capturas de pantalla de la pizarra, ¿vale? Todas las capturas Está bien, gracias. de pizarra son las que voy a subir en una carpeta nueva, pero les tengo que cambiar el nombre, Sí, gracias. ¿vale? Muy bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Dudas, comentarios? Oye, ya, bueno, yo le iba a decir a Jacqueline que si no le entendió al final lo de los derechos humanos, si quiere le puedo pasar un archivo o dos que habla acerca de todo ese tema, pero no sé si ya le entendió mejor o sigue igual en duda. No, ya está bien. Lo que pasa es que sí me hizo una confusión a la hora de hacer la tarea. Sí, tuve una confusión ahí, pero bueno, sí, ya. Quedó claro. Ah, va. Es normal, no, ahí les va un pequeño tip, chicos. Es normal que ustedes tengan esa confusión, porque nadie lo explica de esa manera. ¿Sale? O sea, nadie les dice precisamente que todos los derechos humanos parten de esta concepción tripartita. O sea, nadie. Pueden buscar con cualquier autor que ustedes gusten, manden y ordenen. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que nadie, absolutamente nadie, maneja esta división. Son muy pocos los teóricos que la llegan a manejar. ¿Sí? Pero bueno, eso es algo que ustedes deben de saber para que después de ahí, como bien dice uno, puedan sacar las demás cuestiones. Pero sí, es un tema muy complicado, incluso en algún momento también en alguna conferencia lo platicó el que fue en su momento el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Digo, también lo refirió igual, que no es un tema pues muy sencillo, ¿no? Digo, esto fue por una cuestión de una plática que estuvo con él hace ya algún tiempecito. Entonces, precisamente él mismo señala que en realidad pues, todos los derechos humanos deben de tener una base de existencia. O sea, no nada más por el hecho de decir, pues es que vienen del hombre. Ajá, pero ¿por qué vienen del hombre? ¿O por qué esa circunstancia? ¿O por qué aquello? ¿Por qué tal característica, no? Entonces, más que nada fue por esa plática que se tuvo con él. La verdad, fue dada en otra universidad. Por eso, pues no, y como yo no era el coordinador, mira, por eso no tuve el gusto de poderlos invitar. Las invitaciones fueron enviadas por otra persona. Si no fuera por mí, o si lo hubiera coordinado yo, pues con todo gusto los invito, pero no, desgraciadamente no. Todavía no tengo ese poder, ese power para poderlos invitar, ¿va? Pero en cuanto yo haga una con alguien importante, con alguien interesante, con todo gusto los voy a invitar, chamacos, ¿va? Otra pregunta más, curiosidad, profe. Dime. Yo como estudiante puedo resolver algún problema de algún caso o ya hasta cuando ya tenga mi título. ¿A qué te refieres con resolver, hija? Sí, en algún problema legislativo. Como estudiante lo puedo hacer como... ¿Problema legislativo? No creo. Bueno, algo judicial así de algún problema, por ejemplo, de algún papel. ¿Familia? ¿Qué se puede Pues decir? vamos a imaginar, ¿no? Un problema familiar, ¿no? Andre. Exacto. Mira, hija, teóricamente no puedes.
¿sí? Porque al momento de obtener la licencia o el permiso que tú tienes para ejercer la profesión de abogado, la tienes precisamente con la cédula. Puedes comparecer, por ejemplo, como pasante, pero pues nada más te vas a poder notificar, ¿sí? A no ser que seas una parte de manera directa. Por ejemplo, vamos a imaginar hipotéticamente que te quieres divorciar, ¿no? De que estás casada y que te quieres divorciar. Pues ahí sí puedes tú intervenir de manera directa porque pues, tú eres parte en el sentido material de la palabra, ¿sí? O lo que conocen judicialmente como parte material, porque eres a la que atañe el efecto del acto jurídico, ¿sí? Pero si no eres parte material, es decir, a la que va a recibir el efecto, entonces se te conoce como parte formal, de forma nada más. ¿Por qué? Porque nada más intervienes para llevar a cabo el procedimiento. Para ello, pues, requieres 1, la cédula; 2, el registro correspondiente, ¿sí? O 3, una carta de pasante. El reglamento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla señala que debes de tener el 75% de las materias acreditadas para poder solicitar una carta de pasante. Y dicha carta puedes inscribirla en el Poder Judicial del Estado, ¿sí? A través de un pequeño procedimiento y de un pago de derechos para poder intervenir, ¿sí? O poder consultar expedientes, ¿sale? Entonces, Sí, en, gracias. de manera sintética, a la respuesta es un no. Y perdón por toda la explicación, pero si yo no lo hago ahorita, después no lo voy a hacer y se me va a olvidar hacerlo. Está bien, gracias. Sí, están viendo que su maestro tiene Alzheimer y luego se le olvida. Profe, yo tengo una duda, profe. Dime, hijo. Bueno, se supone, yo había investigado precisamente, yo todavía no soy abogado, pero estaba buscando en foros y en videos que puedo dar como asesoría siempre y cuando sepa del tema y sean gratuitas. También vi que podía hacer algunos trámites, por ejemplo, un divorcio. Claro, obviamente necesito como ponerme de acuerdo con un abogado, porque él debe de firmar, pero que yo lleve a cabo como los procedimientos para que me vaya familiarizando y ya nada más con las respectivas firmas del abogado. También tomé un curso como de asesoría migratoria y nos enseñaron a dar hacer los trámites de las visas, porque uno puede hacer solito el trámite de la visa, pero pues la gente por lo regular es muy despistada y no lo hace bien. Entonces yo tomé un curso en donde nos certificaron y ya también podemos, bueno, en mi caso yo ya me podría aventar a intentar hacer el trámite de una visa, ¿no? Entonces sí hay cuestiones que podemos hacer, ¿no? Mira, yo no digo que no lo puedan hacer, ¿sale? El problema no va por ahí. Y jamás va a ir por ahí, ¿sale? El problema real de todos los estudiantes, ¿sí? No nada más ustedes, sino de todos, es el problema de la responsabilidad. Si un trámite falla o fracasa, ¿de quién crees que va a ser la culpa? Del cliente por confiar en mí. Ojalá fuera así, pero no es así. La responsabilidad es tuya, porque tú estás prestando un servicio en el que teóricamente estás calificado. Si tú te equivocas por alguna razón, o la autoridad en ese momento se le ocurrió ponerse rejega, porque lo va a hacer, porque te lo va a hacer, ¿sí? Y no te quieren dar el trámite el trámite, ¿sí? ¿A quién crees que van a demandar? Pues a ti. ¿Y qué crees que va a pasar cuando llegue el procedimiento? Pues que van a descubrir que no eres una persona calificada. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues aparte de los daños y perjuicios que tengas que pagar, te van a mandar a prisión, porque si no va a haber forma, y te pueden incluso suspender de manera definitiva por usurpación de funciones, ¿sale? O sea, más que nada es por ese tema, nada más es por ese tema. No digo que no lo puedan hacer, reitero, o sea, está bien si lo quieren hacer y lo saben hacer, sí, solo tengan mucho cuidado y háganlo bien, ¿sale? Por esa cuestión de la responsabilidad.
Digo, se escucha muy sencillo, pero no lo es así. Ahora, otra. Hay clientes medio locos, ¿eh? Tú los ves y los ves bien tranquilos, pero hay clientes que son medio locos y se les bota la canica y les pueden llegar a hacer algo. ¿Vale? Entonces, aguas con eso también. Sí, profe. Muchas gracias. No hay de qué, hijo. ¿Alguna otra duda, chamacos? Ya solo tenemos 30 segundos. Hablen ahora, callen para siempre. No, profe, de mi parte no. Muy bien, Michelle. Muchísimas gracias. Bueno, No, profe. no hay de qué, Jacqueline. Todos, miren, les recuerdo, cualquier cosa, estoy en el correo que viene en la plataforma. Si tienen dudas, ahí vienen correo y teléfono. Cualquier cosa ya se pueden marcar y con gusto los podemos apoyar, ¿sale? Sí, gracias, profe. Muy bien, Gracias. chicos. De nada. Muchas gracias, profe. No hay de qué, hija. De mi parte es todo, niños. Nos vemos el día miércoles. Pórtense mal. No se me duerman en el camino. Descansen bien. Y estudien. ¿Vale? Ya están arriba las pizarras. Ya están en su plataforma. La carpeta dice pizarras. ¿Sale? Las únicas carpetas que no tienen fecha, todas esas carpetas todas esas fotos van concatenadas. O sea, son secuenciales. Ahí estamos, ahí están ya indicadas. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. No hay de qué, chicos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Clara.